Esta historia se titula La mala hora. Historia basada en una experiencia anónima. Actualmente me dedico a la fotografía, sobre todo de moda y cuestiones editoriales. He tenido la fortuna de ser publicado por Boogie y otras revistas importantes dentro de esta rama. Sin embargo, la historia que quiero contar me pasó cuando era más joven y apenas estaba empezando a descubrir mi talento y la pasión por la fotografía. Desafortunadamente, perdí toda la evidencia de lo que ocurrió, pero no dudo en que alguien haya guardado parte de aquel material en algún sitio. En su momento, se viralizó como se desahogó, o al menos así fue en mi comunidad. Si eres alguien que escucha este relato y reconoce la imagen o el video del que hablo, y todavía lo conserva, o conoces a alguien que lo haya hecho, créeme que les voy a agradecer mucho que se pusieran en contacto conmigo por medio del canal. Para empezar a contar esta historia, deben saber que tengo una prima, hija de la hermana de mi madre. En ese momento, estaba en la universidad, aunque somos de un pueblo lejano de ciudades grandes que tienen escuelas de mucho prestigio cerca de la comunidad donde crecí. Sobre un campus de una escuela que ofrece algunas licenciaturas más conocidas y evitaba que los jóvenes tuvieran que trasladarse lejos para continuar los estudios. Como siempre he sido muy cercano a mi prima, ella me contaba cómo le iba en la carrera. Estaba estudiando psicología, muy popular y novedosa en ese momento. También le gustaba comentarme sobre sus trabajos. En una ocasión llegó a mi casa y me pidió ayuda para grabar un comercial como parte de un proyecto para una de sus materias. Yo era de los pocos que tenía cámara un poco más profesional. Cuando esto pasó, no había celulares con cámaras tan buenas como las hay actualmente. Sabía que tenía un equipo un poco más adecuado para este trabajo. Además, a mí siempre me ha gustado trabajar con cámaras, modelos y dirigir. El caso es que acepté ayudarle a elaborar el trabajo. Le pedí que buscara a alguien para participar en el comercial y saldría en el video. También le dije que pensara en la ropa que usaría, pero sobre todo que buscara un buen lugar para grabarlo, ya que una parte importante de cualquier montaje fotográfico o de video es el lugar donde se está realizando. Por un tiempo estuvimos pensando en dónde lo podríamos hacer. Descartamos muchas opciones que no eran las más adecuadas para grabar. En algunas, pasaba mucha gente o cuando estábamos más a solas, la luz ya no era la adecuada. Al final, acordamos que la mejor locación sería un lugar que es parte del pueblo pero que queda en las afueras, ya que es la parte más alta del cerro. Este sitio es conocido en el pueblo como la playa, no porque realmente tengamos mar, sino porque en ese lugar había mucha arena que la gente recogía para usarla o venderla. Pensamos que esto sería la mejor opción para hacerlo, y acordamos la fecha y la hora para ir al lugar. Propuse que era más conveniente ir entre las 10 y las 12 del día porque es cuando hay mejor luz. Y si por alguna razón debíamos repetir las tomas, tendríamos tiempo. Todos estuvieron de acuerdo. Al día siguiente, salimos de mi casa en dirección a la playa. Una vez que estuvimos ahí, preparamos todo para grabar. Empezamos a usar algunas tomas y todo fluyó de manera normal. Ninguno de nosotros vio o escuchó algo extraño. Estuvimos buena parte de la tarde hasta que mi cámara se empezó a calentar y a quedarse sin batería. Le dije a mi prima que teníamos todo para el trabajo y que era cuestión de editar. Mejor nos fuimos ya a casa. Descargué el material, lo recorté y lo uní de manera sencilla a los videos para que quedara todo en una sola toma. Le pasé los archivos en una memoria a mi prima para que pudiera presentarlo y hacer su exposición en la escuela. Dejé el video editando en mi computadora. Mientras estaba revisando todo, escuché gritos de una mujer que estaba llorando en la calle. Eran gritos desesperados, un llanto muy intenso. Me apresuré a guardar todo e irme a acostar lo más rápido posible. Conforme fue pasando el tiempo, el llanto se escuchaba cada vez más cerca, como si viniera en dirección de mi casa, hasta que pareció que ya estaba fuera de la puerta.
Me levanté y salí de mi cuarto en dirección al pasillo que rodea al patio. Vi que también salió mi hermano de su habitación. Me preguntó si lo había escuchado y le respondí que sí. Los dos nos quedamos en silencio un rato hasta que se volvió a escuchar el llanto fuera de la casa, como si alguien se hubiera detenido en ese momento. Cuando se volvió a escuchar unos minutos después, ya parecía que estaba más lejos en dirección hacia el cerro. Aquí tengo que aclarar que para llegar a este lugar se puede ir caminando desde la calle de mi casa. Mi hermano y yo, muy asustados, regresamos a nuestros cuartos para intentar dormir. Al día siguiente, nos reunimos con mi hermano. Él sería uno de los modelos del comercial. Mi prima había invitado a una compañera suya de la universidad que también participaría en el proyecto. Con ella también venía un sobrino pequeño, que en ese momento tendría unos 7 u 8 años. Mi abuela nos dijo que no lo lleváramos porque esa era la mala hora y era la hora de la tentación. Nosotros, por querer ir, le dijimos que entre los 4 lo íbamos a cuidar. Salimos de mi casa en dirección a la playa. Una vez que estuvimos ahí, preparamos todo para grabar. Empezamos a usar algunas tomas y todo fluyó de manera normal. Ninguno de nosotros vio o escuchó algo extraño. Estuvimos buena parte de la tarde hasta que mi cámara se empezó a calentar y a quedarse sin batería. Le dije a mi prima que teníamos todo para el trabajo y que era cuestión de editar. Mejor nos fuimos ya a casa. Descargué el material, lo recorté y lo uní de manera sencilla a los videos para que quedara todo en una sola toma. Le pasé los archivos en una memoria a mi prima para que pudiera presentarlo y hacer su exposición en la escuela. Dejé el video editando en mi computadora. Como el resto de lo que se había grabado, le entregué todo el material antes de que fuera el día de su presentación, confiando en que todo estaría bien. Días después de que le entregara todo, recibí por la mañana un mensaje de la amiga de mi prima, la cual era la chica que había participado en el trabajo. Me decía que había aparecido algo raro mientras lo presentaba. Al principio creí que tal vez lo había editado mal, que alguien, tal vez mi sobrino, se había cruzado en alguna de las tomas. Me disculpé con ellas y pensé que había algún error en el archivo, pero ya no recibí respuesta. Más tarde ese mismo día, me llamó mi prima. Cuando terminó de presentar el trabajo, me contó que al principio tampoco lo notaron, pero mientras presentaban el video al resto del grupo, uno de los compañeros notó que en el fondo aparecía una figura extraña. Les preguntó quién era la otra chica que aparecía en el fondo del video y por qué salía tan lejos de las demás. Mi prima y su amiga no sabían qué responder. Se suponía que ellas eran las únicas mujeres que estaban participando en ese lugar, o al menos eso creían. Incluso el niño que nos acompañó nos quedamos siempre concentrados en un mismo punto. Nunca notamos que alguien más pasara o estuviera cerca de nosotros. Pero ahora todo el grupo veía claramente la figura. Me pidieron que, ya que yo tenía los archivos originales, me fijara para poder averiguar quién era y por qué razón no le habíamos visto mientras estábamos grabando el video. Mientras lo estuve editando, no me había percatado de su presencia. Ahora que mi prima lo había proyectado en una pantalla más grande, lo noté de inmediato. Revisé los archivos que tenía en mi computadora, y todo era cierto. Ahí estaba, en una parte del video, aparecía una figura de una mujer de cabello largo, vestía de una manera similar a las otras que aparecían en el video, pero llevaba una falda que dejaba ver sus pies. Y no eran pies humanos, eran más bien como los de un animal, quizás de un caballo o un chivo. Por más que acerqué la toma e hice lo más grande que pude la imagen, no lograba ver con precisión los pies, pero no terminaban como los de un ser humano. Parecían más bien los de un animal. La chica imitaba los movimientos y fingía que se maquillaba, sosteniendo un espejo en sus manos. Luego parecía que estaba posando para la cámara. Cuando este tipo de figuras se ven en los videos, muchas veces no es muy claro o no se percibe, pero en este caso se lograba ver que esta mujer tenía patas de animal y estaba imitando los movimientos de mi prima y su amiga. No fue algo que se viera de forma rápida o que simplemente cruzara la toma.
La figura estuvo ahí unos 10 o 15 segundos y se mantuvo ahí hasta que moví el ángulo de la cámara. Todos en mi casa lo vieron, incluso en el pueblo muchos lo vieron ese mismo día y en los días siguientes. Pedían la copia o venían conmigo para verlo. La gente empezó a comentar que por esos rumbos donde queda la playa solían pasar cosas extrañas, que había quienes se perdían, como en el caso de un señor que solo trabajaba en sus terrenos que quedaban cruzando su sitio, pero ya no volvió al atardecer y no lo encontraron. No volvieron a saber nada de este señor que había salido también al mediodía. Mi abuela también vio el video y me dijo que esa cosa no era buena. Por esa razón nos había advertido que no debíamos ir a ese lugar a esa hora. Desde que era pequeña, se comentaba que en ese lugar, a las 12 del día, se aparecían cosas malas, mujeres que seducen y pierden a los hombres, y a veces se ven brujas o se transforman en perros o animales que se llevan las almas de los desdichados. Al principio no sabía si creerle, pero después de lo que vi, creo que podría ser posible que tuviera razón. Ni yo ni mi madre, ni de los que conozco, regresamos a ese lugar, ni al mediodía ni en ninguna otra ocasión. Hay quienes son arriesgados y se atreven a ir, incluso de noche. Ahora que ya en internet dicen que quieren hacerse famosos o subir algún video a alguna plataforma, pero creo que este es el momento. Ninguno lo ha conseguido. Yo eliminé todo lo que se grabó por miedo. Mi abuela creía que no debía tenerlo en la computadora porque ahí estaban esos espíritus guardados y me acecharían todo el tiempo. Le hice caso y terminé borrando los videos. Ahora me arrepiento de haberlo hecho porque no se ha vuelto a ver o a grabar algo tan claro como lo hice yo. En su momento, la gente ya casi no suele visitar ese lugar como antes lo hacía, y quienes van tienen cuidado de no ir en la mala hora. Si eres alguien que escucha este relato, recuerda o vio este video, por favor, hágalo llegar al correo de Relatos de Horror. Muchas gracias por escuchar mi historia. ¿Qué tal comunidad de Relatos de Horror? Espero que hayan llegado hasta el final de esta historia, una que posiblemente les dejará igual de intrigados que a mí. ¿Alguien recuerda algo de él o lo vio en alguna ocasión? Háganlo saber en los comentarios o directamente al correo electrónico. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.